Ya está, 3, 2, 1. Ok, bueno, pues buenas tardes aquí y buenas tardes allá. Voy a concentrar en los de aquí. Pues bueno, como pueden ver, ahí pusimos la imagen gracias a nuestra amiga de inteligencia artificial, un joven llamado Eutico. Ahorita más adelante hay otra imagen que le pedí. Sí, sí, más o menos entiendes español fluido, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, les voy a decir otra imagen que le pedí. Le puse que un joven robusto del primer siglo y me puso uno en un tiempo moderno. Me gustó, por eso lo dejé, ¿no? Digo, bueno, tiene sentido. No sé si han oído el nombre Eutico, les recuerda a la historia. ¿Tú te acuerdas de la historia? ¿No? Entonces lo vamos a ver ahorita, pero entonces mantengan en mente esa imagen. Creo que representa mucho a la juventud de hoy. Entonces, como es un tema o una meditación dedicada para los jóvenes, pues vamos a meditarlo, ¿no? A los que están aquí, los que, a ver si se logra, a ver si nada más como referencia, va a estar ahí en pantalla nuestra cita inicial, Hechos 20 del 7 al 9. Si aquí traen su Biblia en inglés está bien. Yo, como crecí con la Reina Valera, pues la tengo más en mi mente, ¿no? Más fresca. Ya casi todos los predicadores usan la NTV, ¿no? La nueva traducción viviente, pero bueno. ¿Sí se oye? ¿Está bien? Bueno, entonces dice el relato, Hechos 20, dice: el primer día de la semana, dice, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, desde aquel tiempo los pastores, ya te voy a terminar, ya se alargaban, ¿no? Voy a terminar. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y por eso el título de nuestro mensaje esta tarde, ¿no? Y un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, cuando tú buscas en internet o oyes a otros predicadores, hablan muy mal de Eutico, ¿no? Es que esos jóvenes, porque están con un ojo en las cosas de Dios y otro en las cosas del mundo, porque eso representa la ventana. Y bueno, respeto lo que han enseñado. Nosotros esta tarde vamos a ver hay un método de estudio que se llama exégesis, ¿no? Que es de sacar. Entonces, exégesis, no voy a hablar del contexto histórico y aquel tiempo, y simplemente lo que es el idioma, ¿no? Las palabras que usa. Les he compartido que cuando la Biblia, como en este solo relato, estos versículos, nos da detalles, así de había muchas lámparas, iban a partir el pan el primer día de la semana, era un aposento alto, tenía 3 pisos, eran discípulos los que estaban reunidos. Entonces cada detalle nos aporta una enseñanza para nosotros. Pero entonces quiero que vean, de hecho desde siempre, no sé qué etapa de su vida como jóvenes estén viviendo ahorita, pero desde siempre a los jóvenes, bueno, en su tiempo cuando fui joven, mi esposa igual, nos menospreciaba, ¿no? Por eso la Biblia dice a ti, Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, porque es muy fácil de tú que me vas a enseñar, tú que sabes de la vida, tú no sabes del amor, y así, etcétera, 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 ¿no? Imagínense este Eutico que no solamente se durmió, sino que en su sueño, pum, se cayó hasta abajo, y dice que lo levantaron muerto los discípulos, ¿no? Entonces, pues peor la historia, ¿no? Porque entonces lo que se ha enseñado es eso, que como estaba en la ventana, que entonces estaba viendo, seguramente estaba pensando en las cosas del mundo, y ya cada predicador le mete un contexto actual, ¿no? El reggaetón, la música secular, etcétera, etcétera, y se han acabado de Eutico, pero en realidad la Biblia nos enseña algo bien diferente. Bueno, entonces yo ya les mencioné, ya les iba a preguntar qué detalles veían. Entonces yo subrayé discípulos, pan, medianoche. La medianoche nos habla obviamente de un tiempo, porque la Biblia dice que así como el día tiene 12 horas, la noche tiene 12 horas. Pero no sé si sepas que la Biblia también dice que hay 4 vigilias. Cuando dice vela, las vigilias de la noche son 4 periodos de 3 horas cada una, ¿no? Entonces la medianoche sería la segunda vigilia, que de acuerdo al Salmo 80, dice también que son milenios, y bueno, tendría una aplicación ahí escatológica o de cosas proféticas de tiempo futuro, pero no lo vamos a ver. Dice que había muchas lámparas en el aposento, lo cual nos habla, pues obviamente no de aceite, que obviamente es el Espíritu Santo. Dice, salud, pues es 9:9, es la honra, ¿no? Cada cosa que yo subrayé nos habla de algo. Dice que estaba sentado en la ventana, vamos a ver más adelante qué es la ventana. Habla del sueño profundo, porque lo vamos a ver también más adelante, hay diferentes tipos de sueño en la Biblia. Hay sueños que, aunque son de Dios,
como Faraón, como Nabucodonosor, no sé si recuerdan cada uno. Él dice, es que tuve un sueño que me estremeció y estaban inquietos y al punto de que si no me dicen el sueño, dijo Nabucodonosor, se van a morir todos los intérpretes, todos los sabios del reino, ¿no? Y fue cuando interviene Daniel, espérame, rey, déjame pedirle misericordia al Dios del cielo y ya Dios le revela. Y bueno, entonces no siempre que un sueño sea de Dios va a ser un sueño que te va a dar paz. Un sueño de Dios como José a veces te va a poner en contra a todos sus hermanos, ¿no? De cómo que nos vamos a someter a ti, tú eres el más, o sea, tú eres el pequeño, el joven de la familia, no el más pequeño porque era Benjamín, pero sí de los más pequeños, ¿no? Tú qué nos vas a enseñar, o en su posición que son mujeres igual, ¿verdad? Si eres una mujer, y bueno, entonces es tremendo. Entonces vamos a ver un poquito de los sueños, y luego ahí dice que cayó, ¿no? Cayó del tercer piso y se fue levantado muerto. Entonces les voy a compartir la segunda imagen que me hizo la inteligencia artificial, porque yo le dije, dibújame así, ¿no? Un joven robusto del primer siglo en una ventana a medianoche, ¿no? Y entonces como le puse robusto, me puso esta imagen, me gustó también, pero le digo a mi esposa, parece como más de manga, ¿no? Oriental, así como los dibujos manga, pero como estamos en la era de la inclusión, pues también qué bueno que está gordito. Pero es por algo, o sea, la Biblia cada detalle que menciona es por algo, por eso la dejé. Justamente ahorita que si alcanzan a ver, me puse justo aquí, pero ustedes pueden ver ahí el significado de Eutico. Les digo que vamos a usar un método de exégesis, que es sacar palabra por palabra. ¿Sí? ¿Vamos bien? No, sí, la imagen aquí en el en vivo no se ve el chavo, pero sí se ven o las letras. Bueno, ahorita les comparto un poquito no, pero de la imagen. ¿Sí? es que todavía no ha cambiado. Ok, bueno, entonces Eutico, como pueden ver ahí, viene de una palabra griega, la 2161, y entonces dice, Eutico por sí solo significa bien engordado, por eso puse esa imagen, bien engordado, dice afortunado, un joven, bien engordado, pero me dice el griego que esta palabra Eutico dice, está conformada de dos palabras, es una palabra compuesta, ahí lo pueden ver, la palabra eu, que es lo que significa el bien, lo bueno, y luego la palabra tuco, ¿no? Que bueno, ya a la hora que lo juntan se traduce en il, tico. Pero entonces vean cómo tico significa alistar o hacer que suceda. Alistar o hacer que suceda el bien. Es decir que entonces ustedes como jóvenes, sobre todo los jóvenes, porque nosotros los adultos ya tenemos una formación, ya tenemos quizá una resignación, de bueno, ya me envejecí, me van a doler los huesos, voy para abajo, ¿no? Estamos resignados. Sin embargo, platicaba con Jefferson en la semana, Dios a los jóvenes, que ustedes ven en la Biblia, por eso vamos a hablar de jóvenes de la Biblia, Dios los va tomando y hay una edad, o sea, los 17 años, busquen ustedes los 17 años, es una etapa bien especial en los jóvenes porque es cuando Dios les da sueños, Dios los llama, me estoy refiriendo a José, fue cuando recibió su sueño, David fue cuando fue llamado a ser rey, ¿no? Cuando llega el profeta Samuel y lo unge para ser rey aproximadamente, y así, cada uno, y estaba viendo del lado de la mujer, aunque no señala las etapas de edad, menciona etapas de hermosura, de hermoseamiento, de ser ataviada, de ser adornada, de ser constituida. Entonces es algo muy especial, pero bueno, me regreso aquí, ¿no? Entonces dice, es alistar o hacer que suceda, pero entonces quiero que vean, o como quizás estén acostumbrados los que nos siguen, nos gusta seguir las palabras, cada palabra dice, y esta deriva de esta de esta y esta de esta. Entonces de las derivaciones, dice ahí, que de la base del 5088 me dice que ticto, así como el TikTok, pero sin la TikTok, dice es producir de una semilla, ¿sí? Entonces me está diciendo, Eutico, imagínense Eutico como una semilla, ¿no? Eso es. Entonces una semilla, como ustedes recuerdan la parábola de la mostaza, dijo el Señor Jesús, pareciera la más pequeña, o bueno, él dijo es la más pequeña, hoy sabemos que no, que hay una más pequeña, pero el asunto de la que crece y hace una hortaliza, solo la mostaza. Entonces así también Eutico era un joven que, si ustedes, aquí estamos viendo que era el capítulo 20 de Hechos, o sea, había visto la conversión de Saulo, o sea, él venía de una región de Macedonia, que fue precisamente la región donde en sueños Dios le mandó a Pablo que fuera a predicar, ¿recuerdan? Donde vio, casi matan a Pablo a pedradas ahí en los Efesios, porque dice que los artífices de la zona que hacían estatuillas de plata, entonces se enojaron, dicen, oye, es que tú estás hablando contra los dioses y nos vas a echar abajo el negocio y el lugar histórico que es Éfeso y demás, y entonces casi lo matan. Entonces él había presenciado todas esas cosas, y por eso decía el relato, estaba listo para irse a Jerusalén, el apóstol Pablo, y por eso quiso enseñarles muchas cosas, y bueno, entonces todo eso estaba recibiendo Eutico, ¿no? Entonces era alguien que tenía, me le puse aquí todos los significados, porque entonces me dice, es producir una semilla
como la idea de surtir efecto es propiamente afectar, ¿no? Entonces, como cuando tú ves un video, o sea, te da risa, o te da tristeza, o te da ternura, ¿no? ¡Oh! Entonces, eso es afectar, o sea, tiene una reacción en ti, ¿no? Entonces, igual, Eutico es la palabra, tiene una reacción, decía, bueno, yo debo de vencer el mal con el bien, yo debo de ser ejemplo, yo debo, y entonces él, son cosas que se iba llenando. Dice, llegar a ponerse sobre como una marca que se debe alcanzar, entonces es así como que él tenía ya metas, o sea, Eutico aquí ya tenía metas, o sea, no sé, el apóstol Pablo, él no caminó con Jesús, pero tenía la revelación de Jesús, ¿no? Dice, yo recibí del Señor lo que les enseñé, la noche que fue entregado, y habla como si él hubiera estado ahí. Entonces, en esas metas, recuerden que el Señor Jesús dijo, nadie que ama más a padre, madre, hermanos, más que a mí no es digno de mí. No, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, todo eso estaba en la mente de Eutico. Y a veces nosotros en nuestros, bueno, ustedes en sus días o en nuestros días, a veces no sabemos cómo aplicarlo. O sea, nos cargamos de tanta cosa y cada pastor y cada líder tiene su manera de enseñar y tratar a la juventud. Y pues ya hoy todo se hace viral, ¿no? Si es un pastor muy amoroso, todos lo sabemos. Y si es un pastor gandalla, que los hay, Dios nos perdone a todos, también lo sabemos, ¿no? O sea, si se hace viral. Como el otro día me salió un pastor de que, bueno, fue viral el video, dijo, no necesito a nadie de la alabanza, bájense, no los quiero aquí, ¿no? Pero así, o sea, no estoy exagerando. Bueno, uno lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, el punto es, ¿no? Que todo eso va siendo una carga en la vida del joven, así como, ya sé lo que tengo que, pero a veces no sé cómo hacerlo. Sé que tengo que vencer el bien con el mal, pero no sé cómo. Sé que tengo que estar dispuesto a dar mi vida por Cristo y dar testimonio, pero tampoco sé cómo, no me enseñan cómo, ¿no? Sé que es bueno que esté aquí en la iglesia, pero pues se me hace aburrido, ¿no? Entonces son metas, son cosas que se meten son parte de la formación de los jóvenes, y entonces ahorita vamos a ver por qué se los menciono, ¿no? Dice aquí, lograr asegurar un objeto, suceder, dice pues, que algo suceda puede por casualidad, por usual, o sea, como encontrándose comúnmente con algo que están acostumbrados a, ¿no? Eso es hacer que suceda, o sea, como, bueno, yo sé que, como le digo a mis compañeros en el trabajo, ¿no? Ir a la iglesia te da ideas, no es lo mismo que esté en mi casa el domingo viendo fútbol y tomando cerveza, no estoy contra los que lo hacen, o sea, somos libres, pero no es lo mismo que si yo estoy oyendo de la palabra de Dios, entonces dice que me va a venir fe, que para el tiempo difícil yo voy a tener, a pesar de la mentalidad de saber que aunque pasen cosas malas, dice las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venida, ¿me estoy explicando? Entonces por eso dice ahí, hacer que suceda por casualidad, porque es común, como una posibilidad, o en un momento hasta por accidente, si quieres, ¿no? Ese día fuiste a la iglesia o viniste aquí al servicio y ese día Dios te habló algo que tú estabas necesitando. Así trabaja Dios. Pero entonces son cosas que van a estar ahí en el corazón del joven. Entonces, como concepto general, lo puse hasta abajo. Es un joven Eutico es un joven semilla que va a hacer que suceda. O sea, hay cosas que a veces tenemos mucha presión de nuestros papás, ¿no? Vas creciendo y cuándo vas a subir tus calificaciones y cuándo vas a ser alguien ordenado, no sé cómo sea su vida, ¿no? Cuándo vas a ser alguien que ordene su cuarto antes de salir, cuándo vas a ser responsable, cuando ya van teniendo más años, ya a los 20, 20 y tantos, cuándo te vas a casar, ¿no? No se te ve por dónde, hombres y mujeres, y nos van aumentando la presión. Pero entonces tenemos que ver que, acuérdense de Eutico, que era un joven que iba adquiriendo. También no le estoy diciendo que adquiere, tenga 40 años y siga viviendo en el basement de sus papás, ¿no? Tampoco se le va a pasar el tiempo, hay un tiempo para todo, lo vamos a ver quizá mañana. Pero en general, Eutico, al contrario de lo que nos han enseñado, que era alguien que estaba con la vista en el mundo, ¿no? Era alguien que le gustaba llenarse de las cosas de Dios, que tenía metas, que de algún modo él sabía que él iba a hacer que sucedieran las cosas. O sea, no es así como que esperando de, bueno, pues algún día ministraré en la alabanza, algún día saldré a predicar. No, él iba a hacer que sucediera. Pero le cayó la mala noche de que lo venció el sueño y cayó muerto. Entonces, mira, quiero antes de entrar a lo importante, les quiero compartir dos detalles, ¿no? Vamos ahorita a los detalles del relato. Dice que había muchas lámparas. Entonces, digo, cuando la Biblia nos da detalles, no es nada más porque sí, así como por hacer más grande el texto o a ver qué más imprimimos, ¿no? Es que cada detalle cuenta. Entonces, si ustedes ven Proverbios 6:23, dice tal cual, solamente los que apunten, los que lo búsquenlo, dice, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, porque les digo, a veces yo sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, tener una lámpara en la Biblia, de acuerdo a Proverbios 6:23, me representa, tengo el mandamiento, pero también sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, sé que debo honrar a mis padres y que es el primer mandamiento con promesa y que me van a alargar los días, pero entonces también ahora tener una lámpara es también saber cómo hacerlo, ¿no?
Dice la Biblia en Efesios que aprenda a ser yo agradecido. A veces se nos olvida, ¿no? Porque las hormonas nos alteran y contestamos mal, bueno, contestan mal como adolescentes y demás, pero me está enseñando la Biblia, sé agradecido. Puedes ser agradecido con acciones de gracias, diciendo gracias. Puedes ser agradecido cuidando lo que se te compra con el esfuerzo que les cuesta a cada uno de sus papás, ¿no? Con el sudor no solo de su frente, sino de todo su cuerpo. Pues es una manera de ser agradecido, no desperdiciando la comida, ¿no? No por los niños de otros continentes, o sea, porque estoy viendo el esfuerzo que está costando a mi papá, ¿no? Que quizá él se tuvo que sacrificar en el sol toda la semana y no me está administrando. Y me está poniendo lo que yo quiero, del restaurante que quiero. Es una manera, entonces no es como ejemplo, ¿no? Proverbios 23 también dice que es la reprensión también viene a ser esa lámpara. Son cosas que a veces no nos gustan, así como y volteamos los ojos para atrás, ¿no? Y que no le gusta a nuestras mamás. A ninguna mamá de ningún tiempo le ha gustado que le volteemos los ojos para atrás, ya va otra vez. Bueno, pero eso también es tener una lámpara en casa. La reprensión, no los ojos volteados, la reprensión, ¿no? Luego Mateo 6:22 dice Jesús que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces lo que ven los ojos, obviamente ustedes ya son una generación digital, ¿no? Se la pasa mucho tiempo no estoy diciendo que lo dejen, o sea, no estoy mandando al infierno ni nada, pero al final es una administración lo que están recibiendo. Entonces de repente si el algoritmo detecta que les gusta ver videos de gente depresiva, pues así va, es lo que están viendo. Si a lo mejor ustedes son de mucha energía y de motivación, y pues es lo que les va a poner y así. Pero entonces el punto es que tienen que cuidar lo que ven sus ojos, porque esa es su lámpara. Esa es su lámpara. Juan 5:35 habla el Señor Jesús de Juan el Bautista. Dice, él era una antorcha que ardía. Entonces hay ministros, siervos de Dios, o como incluso los que no vinieron hoy, que están allá en el concierto de Mía San Marcos, saludos. O sea, ministros como ellos, ¿no? Que es que, hermano, yo pongo una canción de ellos, me motiva, me gusta ver sus blogs, etcétera. Entonces, no solamente los ministros de la cobertura, ¿no? O sea, hay un montón de gente que escribe libros, que da conferencias, que igual que a lo mejor tocan música, no sé. Pero entonces dice el Señor, él era un ministro enviado, es una antorcha que ardía. Entonces, la antorcha alumbra en lugar oscuro, es lo que venimos platicando ahorita en el camino, ¿no? Que a veces no queremos estar en ciertos ambientes, pero la Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo. No hay manera de alumbrar, o sea, en el día pues podemos ver la luz, pero la manera que es más funcional es en medio de la oscuridad, ¿no? Segunda de Pedro, ahí nos habla de la palabra profética, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, hay cosas que tenemos que saber, o sea, no tenerle miedo a leer Apocalipsis, ¿no? O sea, Apocalipsis dice que es bendecido el que lee, el que oye y el que lo guarda, ¿no? Todo gira alrededor del trono y bueno, para que ustedes sepan, ¿no? ¿Qué me representa que vea lámparas? Pero entonces vamos a entrar a la aplicación, miren. Nos dice el rato que él se cayó de la ventana y luego aquí se acaban los predicadores al pobre Eutico, ¿no? Y no era una mala persona Eutico, era todo lo contrario a lo que nos han enseñado. Entonces, si buscamos en la Biblia, ¿no? ¿Qué podemos aprender de la ventana? Ustedes van a encontrar que en Daniel 6:10 dice que cuando había un edicto de muerte para Daniel, dice, él abrió sus ventanas hacia el oriente y buscó a Dios. Hacia el oriente usa la palabra el Olam, como la familia, el Olam. Bueno, casi como, que es la eternidad, o sea, lo que te guía a lo eterno. O sea, no es nada más así porque, yo voy a abrir mi ventana al oriente porque entonces podemos caer en una superstición, ¿no? O sea, no es tanto el oriente cardinal que conocemos de norte, sur, este, oeste, sino las cosas que me guían a la eternidad. Porque entonces, bueno, no sé si te acuerdas, Leslie, a los niños les enseñamos, siempre vas a caminar en dos vías aquí en la tierra. O sea, puedes ser exitoso secularmente, como un artista de cine, de música, etcétera, pero como dijo el Señor Jesús en la parábola, pudiste haber ganado el mundo, pero al final perder tu alma. Entonces nosotros como gente que busca de Dios tenemos que trabajar las dos líneas, triunfar en lo secular, pero siempre nuestra mira en lo eterno, es el punto, ¿no? En lo espiritual, en lo que permanece, en las cosas que permanecen, y ese es un tema por sí mismo. Pero luego fíjate, algo que les pasa mucho a los jóvenes también que encuentro en la Biblia, esto se aplica así tal cual textualmente a los matrimonios, pero se aplica a los jóvenes. Mira. Primero de Samuel 19:12 dice que Mical, la esposa de David en ese tiempo, lo ayudó a escapar por una ventana. De hecho, si buscas la cita, tal cual aparece la palabra escapó, dice huyó y escapó. Es un escape. Pero, ¿qué crees? Que luego cuando avanza la historia y llegas a 2 de Samuel 6:16, de donde sale el canto de Remolineando, es cuando dice la palabra, dice que esa misma Mical, dice, vio a David, al mismo que ayudó por una ventana a escapar, dice, lo miró por una ventana
y lo menosprecia en su corazón. Entonces, ¿a cuántos no les pasa que a veces alguien te ayuda, alguien te da, yo soy tu amigo, yo soy tu amiga, tu best friend forever, y al rato te voltea la espalda, y por esa misma ventana que te ofreció la mano, por esa misma ventana la vuelve a quitar o te lo está echando en cara, ¿no? Cuando llegamos aquí a este país, no fue nuestro caso, gracias a Dios, pero ¿cuántos no llegan y gracias a mí tuviste dónde llegar y qué comer y etcétera, etcétera? Entonces, a veces uno recibe la ayuda porque la necesita, pero al tiempo, cuando hay gente que tiene un mal corazón, te lo va a echar en cara. Entonces, bueno, imagínate Eutico, o sea, está ahí en el relato de esa palabra ventana significa portal, ¿no? Una apertura. Pero bueno, viendo en la Biblia qué significa ventana, entonces me está enseñando, puede ser la búsqueda de Dios, una ventana puede ser el medio de ayuda que alguien te da, pero que también al tiempo te lo puede haber gente que te ayuda bien, ¿eh? Pero puede haber gente también que te lo va a reprochar, te va a echar en cara, te va a reclamar el favor, como decía una pastora, ¿verdad? Dice, bueno, ya sé que cuando hago un favor, yo estoy pensando cuánto me va a costar este favor, porque favor con favor se paga, dice el mundo, ¿verdad? Entonces, hay gente que así, entonces tienes que ver bien de quién recibes ayuda, ¿no? Porque a veces que, Proverbios dice, te va a decir, toma y sáciate, dice, pero su corazón no está contigo. Familia, amistades, conocidos, etcétera, 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 tengamos cuidado, ¿no? Pero luego Cantares 2:9, cuando buscas ventana, dice el relato ahí, dice, mi amado está detrás de la ventana, mirando. Entonces, fíjense esto, el texto dice, Hechos 20:9, un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, vencido del sueño, cayó del tercer piso. Entonces, aquí viene la aplicación a nuestra vida. Bueno, a ustedes, a su vida, ¿no? Como jóvenes. A veces, como les decía, saben lo que tienen que hacer, tienen la presión de sus padres, del grupo de jóvenes, ¿no? Lo que se les predica y todo. Pero a veces que el sueño nos gana en la búsqueda de Dios, es que yo no tengo respuesta de Dios en este asunto. O sea, quizá un chico de la escuela las anda pretendiendo, o chica, ¿no? Porque hoy también ya uno le dice, quiero salir con usted, yo no soy casado. Y no llega la respuesta, ¿no? Como que, ¿qué hago? Quizá alguien les hace bullying y lo llevan en oración, porque es lo más fácil que uno como adulto les puede decir, pues ora, es que no oras. Incluso no que les preguntemos si oran, sino damos por sentado, es que no oras y por eso te va como te va. Pero no sabes que quizá como joven en la búsqueda de Dios yo me quedé dormido, o sea, o a veces mi esposa me dice, ¿dónde andabas? En la madrugada, pues es que me bajo a orar y me quedo dormido orando, a veces, la mayoría de las veces. A veces que nos quedamos dormidos esperando una ruta de escape, o sea, es que yo sí quiero salir de esa situación, pero no sé cómo. Ataduras, vicios, y que a veces cuando venimos con los adultos nos están lacerando, pero, y no es que no querramos, ¿no? No es que no querramos ser desordenados, no es que no querramos dejar alguna adicción, que nos gusta estar todo el día acostados, no bañarnos, qué sé yo, como jóvenes de repente nos llegan temporadas medio raras. Bueno, les llegan, ¿no? Bueno, nos llegan porque ya pasamos, ¿no? Pero entonces no llega al cómo voy a salir de esa situación, cómo se me van a pegar las matemáticas, o sea, cómo las voy a entender, cómo voy a pasar mi examen de historia, cómo voy a poder audicionar, o aquí que tienen de repente las escuelas el show de talentos, así como, o sea, a mí pena me da hablarle a alguien, ya parece que me va a parar ahí enfrente, ¿no? No sé, y entonces nos dormimos ahí, o sea, nos gana el sueño de pensando cómo, o sea, nuestra mente no da para más, ¿no? No sé cómo hacerlo, simplemente me gana el sueño. O en el sentido de la mirada del amado entendemos que es Cristo, ¿verdad? Pero entonces, decir, yo a veces como jóvenes, muchas veces lo que anhelan es sentirse amados. Primero, pues de su núcleo, ¿no? Padres, hermanos, el chico que les gusta, etcétera, ¿no? O la chica en el caso de los muchachos. Pero entonces no nos sentimos amados. Más bien siempre estamos viendo, pues sí, voy a decir porque ya lo superamos, ¿no? Pero en su etapa nuestros defectos. Que si ya se me salió la llanta, que si el peinado no me quedó, incluso en la era digital es más triste porque entonces casi siempre los hombres somos más espontáneos y como salió la foto está bien, ¿no? El recuerdo ahí está. Pero las mujeres no dicen, ay, es que no me salió la ceja aquí, ¿no? La pestaña, el labial, es como que, así como ya no se quita esa espontaneidad porque se para saber cuándo estás lista, ¿no? Bueno, entonces todo eso repercute en la autoestima. El acné, o sea, si tienen acné, espinillas, etcétera, económicamente, ¿no? Quizá aquí no es tanto, pero igual y sí ahí en la escuela las ven feo porque no traen el iPhone 15 XLR Plus extra todo, o sea, qué sé yo, los zapatos, la ropa, el perfume, ¿no?
Y entonces en ustedes como jóvenes afecta esa autoestima. Y entonces eso representa la ventana. Dices que, bueno, la tsunamita a través de la ventana ella veía al amado. Si yo veo que mi amado me está viendo todo lo que hago. Entonces aquí es lo que platicábamos en el camino, ¿no? Tú tienes que ver no en el sentido de que me valen los demás, sino decir, bueno, ¿qué dice Dios de mí? En la semana veíamos con mi hija, no sé si has visto la película The Glass, ya sale en Netflix, creo, ¿no? Es una trilogía de Unbreakable, Split y Glass, no sé si la llegaste a ver. Es que está muy buena la película, pero el punto es de que son personajes que representan el bien, el mal y una mente maestra. Pero digo ella que en la última me llama mucho la atención como una doctora que no está de acuerdo, es una doctora que representa a la élite y el mundo, el sistema de este mundo. No estaba de acuerdo con que se creyeran con superpoderes dos personas. Y sí los tenían. Pero ya cuando van, en un punto crítico de la película, dice, ¿verdad que te hice dudar? Y entonces a veces es lo que pasa. Con todo lo que reciben del mundo, dudan de si son amados, si son aceptados. Piensan así como que es que nadie me quiere. No. No es que nadie te quiera. Hay una o dos personas en el mundo que no te aceptan, que no te tragan, que no te aman. Pero tienes que ver más allá de esa ventana y ver que una frase que tenemos es de que a veces uno solo ve la foto, pero no ves el panorama completo. Entonces eso tienes que buscar en tu ventana, no quedarte con la foto de, pues sí, se me sale la llanta, tengo acné, no sé qué cosas les afecten, sino ver que realmente son amados por Dios, ¿no? Entonces vamos a ver, mira, hay dos cosas antes de pasar a lo interesante del asunto. Bueno, algo más interesante. Dice la Biblia, maneja dos palabras, tengo que tienes que poner atención a cada detalle, porque no solamente le dio sueño y se cayó. Dice Hechos 29, dice, rendido de un sueño profundo, vencido del sueño, cayó. ¿Sí? Entonces son dos palabras diferentes, rendido del sueño, vencido del sueño. ¿Sí captas la diferencia? ¿Sí captan la diferencia? ¿Qué sería rendirme y qué sería ser vencido? Rendirme, ajá, Oh, okay. Ser vencido, a ver quién. Pues a mí me suena como rendido, like, yo estoy haciendo la decisión de cavar y vencido es no la decisión que yo hice, pero pasó. ¿Sí? ¿Te suena? ¿Make sense? Rendido, o sea, yo, así como te rindes, así como cuando, si ustedes llevan, no sé, a lo mejor algunos hacen wrestling en la escuela, así como le están torciendo la mano y dicen, te rindes, sí, ya no saben que ya me rendí. Vencido es de que no importa que me quiebres el brazo, yo voy a dar mi 100. Y bueno, ni modo, le rompió el brazo, lo venció, ¿eh? Es exactamente. Pero quiero verlo desde la palabra griega, ¿no? Entonces, miren, para rendido, usa la palabra 3000. G3000, ¿no? Digo 3000. Rendido es alguien domesticado, o sea, dice doméstico, contratado, o sea, sería como contratar un sirviente, pero al final es alguien domesticado. Entonces, no sé ustedes si alguna vez han tenido una etapa así como wild, no sé, salvaje, ¿no? Que son aventados, extrovertidos, que hablan, hacen, siempre tienen energía, ¿no? Y entonces alguien domesticado, digo porque así es como los animalitos, ¿no? Cuando quieren un perrito o un gato, ¿no? O sea, está así en la naturaleza, en el wild, y no se deja agarrar, y es huraño, ¿no? Y domesticado es cuando ya, quizá por el hambre o el método que usen, pues ya no sabe que tú le vas a dar de comer y ahí está como que reconoce un amo, básicamente es la idea, ¿no? Ya te reconoce como amo, como su ama, y aunque a veces hasta los maltrates, ahí van a estar, porque les das de comer. Esa es la palabra rendido. O sea, implica que yo tomé la decisión, pero implica que me domesticaron, o sea, reconocí un amo, reconocí que sí, pues sí, ¿verdad? No soy tan bueno como pensaba. Sí, quizá, pues, ¿para qué le hago a loco? ¿Para qué me engaño yo mismo, yo misma? Nunca voy a triunfar con esto. Y quizás sean ideas bien buenas, ¿no? Hay gente que nos ha pasado, a mi esposa y a mí, trabajando con niños, con lo que más hemos trabajado, quizá. De gente que de repente menosprecia a ciertos niños. Y nosotros hablamos, oye, este niño es bien talentoso, ¿no? Y pero a veces pasa, o sea, que entonces como te están diciendo, tú no sirves, es lo que se queda, te rindes. Y no ves por esa ventana a alguien que a lo mejor pueda ver el talento que tiene, la semilla que tienes, ¿no? Todo lo bueno es ya hacer que suceda el bien. ¿Sí me explico? Entonces eso es rendido. Pero luego sí, vencido exactamente, o sea, cuando diste tu 100 y aún así te vencieron, es la palabra catafero. Pero entonces vean cómo es, fíjense, su vida, dice, llevar hacia abajo, vencer. Específicamente echar un voto, sí. Dice abajo en lugar o tiempo, contrario, frecuentemente denota oposición. ¿Sí me explico? Entonces es de que vencido también puede ser eso, o sea, de que
cuando te están diciendo, tienes un grupito en la escuela, ¿no? Es que tú no sirves, es que tú eres hipócrita, es que tú esto, es que tú lo otro. Entonces, si eres vencido, es de que te están llevando hacia abajo. Llevándose hacia abajo en lugar, en tiempo, frecuentemente denota oposición. O sea, gente que se opone. Y se nos olvida que la Biblia dice que Jesús, dice, ve a Jesús que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Tú no eres el Hijo de Dios. Piensen en Jesús, diciéndole en su cara, los fariseos, tú no eres hijo de Dios. Digo. Jesús les decía, si no me creen a mí, crean en las obras, crean en la palabra, créanle a Moisés, ¿no? Estaban ahí los testigos. Entonces, en nuestra vida o en su vida, muchachos, es igual. Es decir, te van a decir que no sirves, etcétera, lo que te puedan decir. Pero entonces, ¿qué dice Dios de mí? Si yo decido creer lo que el mundo dice de mí, lo que el sistema me dice, lo que me va a decir aquí es frecuentemente denota oposición, me van a vencer. Pero entonces dice la Biblia que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¿Sí? La fe, o sea, no, quizá hay veces que no lo vas a ver. Quizá no vas a ver así como, uy, Señor, ¿tú crees que yo tengo potencial? A mí me bendice mucho la vida de Pedro, porque Jesús fue muy honesto con él. Dijo, Pedro, lo que te digo ahorita no lo puedes entender, no lo puedes, pero después lo vas a lograr. Después. Entonces hay cosas que ustedes tienen que estar en su mente. Sí, a lo mejor ahorita sí soy un desorden, a lo mejor ahorita soy un desastre, etcétera, pero lo voy a lograr. O sea, acuérdense, Eutico tiene una meta, ¿sí? Eutico no es alguien que camina al aire así como que a saber a dónde voy, no. Tengo una meta, estoy consciente de que ahorita no lo soy al 100, pero estoy caminando en pos de, ¿sí? Ahora quiero cambiar un poquito el ángulo porque va avanzando el tiempo y ver los tipos de sueño, ¿no? Les decía, esto es un tema por encima de los sueños, pero quiero enfocarme en el último, miren. En el Nuevo Testamento hay 4 palabras que traducen sueño. Mateo 1:20, ¿se acuerdan Mateo 1 de qué habla? Nacimiento de Jesús, ¿no? El ángel se le aparece a José en sueños, le dice, no temas recibir a María. Entonces, ese es onar, un sueño, así como cualquier sueño que podamos tener, pero en el cual Dios lo usa para interactuar con nosotros, darnos una instrucción específica, hablarnos, ministrar. Cuando tú tienes un sueño que ves, ¿se has fijado que hay sueños en blanco y negro y sueños a color? Sueños en los cuales tú interactúas, tú tomas decisiones en el sueño, y sueños en los que te hablan y te quedas así como, me dijeron esto, ¿no? Okay. Ese tipo de sueños. Una segunda palabra, 9:16, es vareo. Es como cuando Jesús los lleva a orar y dice que estaban rendidos de tristeza. Y es lo que dice aquí. Este sueño, dice, es un sueño que te trae pesar. Es un sueño de carga, dice. Un sueño donde a veces sueñas, dice, es un sueño duro. O sea, puede ser una experiencia dura. Puede ser que soñaste con una autoridad que tiene peso y te cambia el caminar. No sé si les ha pasado. Yo de repente a mi esposa le cuento lo que sueño porque luego se me olvida. Entonces luego soñé con mi jefe y me dijo así, me trató así. Y te carga, ¿no? Porque es una autoridad. Cuando Dios, no sé si les ha pasado, cuando Dios te quiere ministrar algo así que te va a cambiar el caminar. Por si yo cuando el Señor me va a dar una instrucción, yo generalmente sueño con mi apóstol. Y me habla. O sea, porque es raro que cuando yo lo veo en mi sueño ya algo me quiere decir Dios, ¿no? No sé si era una película, no sé cómo se llama, pero así salía de inteligencia artificial. Y dice, ¿por qué me hablas tú? Y le sale esta McCarthy, la actriz, una gordita. Y le dice, porque de acuerdo a mis registros, con mi voz no te ibas a espantar si te hablaba una voz diferente. Ok. Bueno, algo así también trabaja Dios. Entonces, para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Algo duro, o sea, ustedes si ven el testimonio de la esposa de Daniela Montero, su papá falleció a manos de criminales, pero Dios lo había preparado, o sea, tu papá va a morir, entonces ya uno ya sabe, es algo que te va a turbar, o sea, no es un sueño que te da paz, es un sueño que te va a quitar la paz, pero que lo tienes bien claro, bien marcado, así de, te está preparando de antemano para algo que puedas enfrentar, una situación dura, ¿no? O a veces, no sé si les ha pasado, que tienen un temor, la Biblia dice, Job dice que lo que temía eso le vino, pero a veces también David dice en los sueños, dice, en las noches me enseña mi conciencia. Entonces Dios te enseña lo que temes en tus sueños. Tú temes esto, tu temor es este. Y es algo duro, pero entonces Dios te prepara, o sea, te dice, pero enfréntalo, ¿no? Ok. Hay otro sueño, cuando la promesa de Hechos 2 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, pues los jóvenes verán visiones, pues los ancianos soñarán sueños. Usa la palabra en unión. Entonces dice algo visto en un sueño, algo claro que tú ves, ¿no? Así como, ¿dónde está el tesoro de la abuela escondido? No, es un deseo, lo ves. Bueno, aquí se veían cosas claras, ¿no? Sueño. Yo vi en visión esto, vi en visión. O sea, cuando te quedas medio dormitando y ¡pah! Pero el sueño que venció a Eutico es algo bien interesante. ¿Han oído la palabra hipnosis? Sí. La hipnosis, así cuando te vas a dormir, ¿no? Y entonces, sí me voy a dormir, ¿no?
Es una técnica psicológica, ¿no? Para tratar traumas, etcétera. Pero es lo interesante porque entonces no soy experto, no soy certificado para decir categóricamente nada, pero Google dice. Ajá, sí. Pero si usted es científico, pues no. En ese aspecto no, pero la palabra, o sea, hipnos, que de ahí se deriva hipnosis, dice es un sueño. Pero entonces, lo interesante es que ese sueño, dice Google, que ustedes saben que nuestro cerebro tiene el lado izquierdo y lado derecho, ¿no? Hemisferio izquierdo. Entonces, que hay un lado dominante, ¿no? O sea, por si casi todos es el derecho, entonces, o el izquierdo. Entonces, tenemos la parte consciente, o al revés, ¿no? Tenemos la parte con los que son zurdos, así, va cruzado, ¿no? Tienen una parte dominante, pero entonces con eso enfrentas tu realidad, razonas, así como cuando estás en la iglesia, a lo mejor este pastor está loco, no sé, es tu parte racional, ¿no? Pero entonces dice dice la ciencia, que la hipnosis pone a trabajar juntos tus dos cerebros, porque entonces el dominante manda al no dominante los traumas, las cosas difíciles de afrontar, para después analizarlas, ¿no? Pues entonces no las sabe afrontar en una lógica, entonces por eso es que a veces, sobre todo en nuestra etapa de juventud y adolescencia, nos ponemos, o sea, hay momentos que no nos debemos de reír y de nervios nos reímos, ¿no? O sea, sí, porque entonces nuestro cerebro no sabe cómo reaccionar, o al revés, ¿no? Cosas que nos deberían gusto y a veces nos decepcionamos a los papás, ¿no? Yo pensé que te iba a gustar. No es que yo quiera decepcionarte, pero es que mi cerebro no está trabajando bien. Bueno, entonces esa palabra de himnos es, dice la ciencia, es que ponen a trabajar los dos hemisferios, izquierdo y derecho, sin interferencias, para que entonces las cosas duras, las cosas que no son agradables, que puede ser con nuestra personalidad, hay cosas que a lo mejor alguien se ríen de él y no le afecta, ¿no? Su personalidad, hay alguien que a lo mejor no es para tanto y ya tristemente es a veces lo que hoy pasa a esta generación, ¿no? Es bien común que tú veas una noticia de este jovencito decidió terminar con su vida por el bullying que le hacían en la escuela. Apenas pasó una noticia muy triste igual, que no quiso volver a la iglesia por la hipocresía. Y entonces es así, tu mente ya no dio para más. Pero entonces por eso entonces es bien importante ver a Eutico, porque aunque nos han dicho cosas malas de él, entonces me está diciendo Dios que esas cosas ¿se acuerdan la ventana? O sea, el esperar sentirme amado, el esperar una ruta de escape, tantos mandamientos me van a saturar, entonces uno como jóvenes simplemente llega un momento en el que ya, ¿sabes qué? Y quizás la actitud que toman, quizás lo reconoceríamos como la palabra depresión, ¿no? Que están dormidos todo el día, no se quieren bañar, etcétera, etcétera. Algunos quieren bañar aunque no tengan depresión. Pero bueno, entonces eso es. Pero entonces me está diciendo en Eutico, porque que Dios quiere que enfrentemos nuestros traumas, que Dios quiere que enfrentemos las cosas duras. O sea, no nos los va a quitar, no es así de, acepta a Cristo y porque eres hija de Dios nada te va a pasar, no. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, si esto hicieron en mí, que soy un tronco verde, imagínense en ustedes, que van a madurar con el tiempo. Entonces, así como, Jesús nunca, eso es cosa de los predicadores, hemos predicado mal el evangelio, ¿no? Nunca dijo Jesús que no ibas a tener aflicción, que ya nadie te iba a hacer nada. Y por ahí de repente salen algunos predicadores motivacionales de que tú eres un hijo de Dios y entonces como hijo de Dios todo te va a guardar. O sea, sí te va a guardar, pero puede que te lleve al horno de fuego como a los amigos de Daniel y que tengas que decir, mi rey, Dios me puede librar, pero si no me libra, Dios va a seguir siendo Dios. ¿Me explico? Un Pedro que le dijeron de que muerte iba a morir. Wow, entonces tienen que estar claros con eso y decir, sí, el evangelio me va a afrontar, o sea, me va a preparar, pues. O sea, si yo estoy listo para morir en cualquier momento. Si es por el Señor, pues que mejor. Ay, que Dios nos ayude. Pero entonces vamos a ver, mira, vamos a ir terminando. Hechos 20:10. Dice la versión Reina Antigua, la Valera dice, descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Me gusta la versión antigua porque dice, descendió Pablo, usa una palabra que es un poco rara para el español moderno, dice, derribóse sobre él, abrazóle, y dijo, no os alborotéis, que su alma está en él. ¿Sí viste la película de la era de Ultron, de los Avengers? ¿No la viste? Bueno, es que se enfrentan a una tecnología nueva. El caso es de que, grosso modo, hay un personaje, un sistema que se llama Jarvis, ¿no? Y entonces viene una tecnología nueva y lo quiere destruir. Y se queda así todo deshecho Jarvis, así. Pero está ahí. ¿Sí? Bueno, es mi mejor manera de explicar. O me gusta mucho en mi mente explicarlo así. Los que vieron la película de la era de Ultron. Porque entonces en la vida a ustedes como jóvenes adolescentes de repente hay una etapa donde así pasa, así como que uno como papá no le ve pies y cabeza de ordenado y eres desordenado.
era extrovertido y ahora no quiere hablar con nadie, ¿no? Pero entonces ustedes siguen ahí. Como Eutico dice, Eutico es una semilla buena que estaba ahí, pero se murió. O sea, dice cayó muertos. Lo levantaron muertos a los discípulos que llegaron, Pablo, y Eutico así no se ha desvanecido, ¿no? Pero llega Pablo y dice que se echa sobre él y dice, no está vivo, pero la versión antigua dice, su alma está en él. Me gusta el griego porque entonces le da un caché acá más acá, ¿no? Dice, su psique está en él, su mente. Entonces, como padres, o sea, lo que ha sembrado, todo lo que ha aprendido en la escuelita bíblica, todo lo que has aprendido en la escuela dominical, así, cosas incluso que no entiendes, ahí están. Quizá a veces falta un Miyagi que te enseñe que no nada más estaban abusando de ti en encerar y pulir, ¿no? Wax on wax. Es otra película. Sino que ahora te enseñan, ok, lánzame un golpe, ¿no? Y a la vez wax, ¿no? Ahora un wax. Oh, ya entendí para qué me servía eso y pintar la barda y lavar los carros. Así es las cosas de Dios, así es. Yo a mí lo he visto así. Porque cuando teníamos a los maestros de niños y las clases, decían, ay, hermano, para eso me servía aprender los 7 días de la creación. Sí, para eso te servía aprender los 7 días. Es un Eutico. Pero dice la Biblia, no lo puse aquí el texto, se me pasó. Pero lo buscan, dijo Jesús, dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. O sea, tú puedes tener mucho potencial adentro de ti, pero si no pones eso en las manos de Dios, Jesús dijo, vas a quedar solo. Dice, pero si cae y muere, va a llegar un tiempo que la gente no lo va a ver, porque también Jesús enseñó de la semilla, dice, tú no sabes cómo. Dice, el hombre se duerme y se levanta, el sembrador. Se duerme y se levanta, se duerme y se levanta, no sabe cómo, pero brota el tallo, la hoja y el fruto. Así entonces ustedes en su vida, lo digo porque el doctor Dobson, hay un libro que se llama Cómo criar a los veranos, que sí lo leí, y así decía, y si usted de repente va a ver a sus hijos así como, imagínense en una plataforma de cohetes, ¿no? Y así como, lo va a ver que se pierde, se hace desordenado, agarra costumbres medio emo y demás, así, buscando la identidad. Dice, pero de repente lo va a ver aterrizar y bien, en general, ¿no? Entonces, bíblicamente, o sea, se los digo a ustedes porque ustedes son los euticos de esta noche, o sea, los que se ha hablado mal, de los que dicen, tú estás con un pie en el mundo nomás porque no te dejo, porque soy tu padre, es que no te has ido. Bueno, no sé su casa, no sé su casa. Pero espérate, o sea, confía en lo que me has sembrado. Ahora, también es bien común que ustedes vean videos hoy día de gente que diga, sí, yo de niño iba a la iglesia, y hay artistas, incluso cantantes famosísimos y exitosos, ¿no? Iba a la iglesia. Cantaban en el coro de la iglesia y tú les dices, ¿en serio? Y no me aceptaron a mí. Sí, y se fueron. ¿Por qué? Quizá porque no murieron a sí mismos. Como Eutico, o sea, si no mueres vas a quedarte solo en cuanto a Dios, o sea, Dios no va a estar contigo. Pero dijo Jesús, pero si mueres vas a llevar mucho fruto. Y en eso es glorificado el Padre, que el fruto permanezca, que vayas y lleves mucho, y tu fruto permanezca. Entonces si alguien te dice es que tu talento no sirve, ¿cuándo vas a hacer esto? Porque también puedes oír testimonios de otra gente que le decían es que ¿cómo vas a cantar? O sea, ¿cómo del arte incluso, ¿no? Vas a ganar dinero, etcétera. Pero son exitosos hoy día. Entonces no se desanimen, pero llénense del bien, porque Eutico dice llenarse del bien, no del mal, ¿no? Hay gente, hay semillas malas también, dice la Biblia, ¿no? Trigo y cizaña. Pues, agua, no estoy diciendo, todos son buenos, no, tienes que ver de qué te estás llenando. Pero entonces vamos a terminar, ¿no? Aquí el asunto es que Pablo, algo interesante, ustedes saben, él es el apóstol Pablo, ¿no? No estoy diciendo, porque pues hay gente, uy, hermano, ¿yo cuándo voy a encontrar un apóstol, ¿no? Al nivel de Pablo? O hay ciertos grupos cristianos que pues reconocen un pastor, pero no un apóstol, así que entonces ya no tengo oportunidad, ¿no? Pablo, recuérdense que su nombre anterior era Saulo, ¿no? Saulo. Pablo, vamos al punto. ¿Qué me quiere decir con eso? Miren, Pablo es latín, Paulos, pequeño, ¿no? Pequeño. Pero cuando ven las derivaciones, por eso les es bien importante las derivaciones, miren, Pablo, no quiero decir con esta predicación, y entonces si no viene un apóstol ungido, tú nunca vas a... Pues no, porque hay iglesias que no lo tienen. Y así, uy, hermano, y yo para que encuentre un apóstol, ¿cuándo? No, me está diciendo, es una figura. Pablo es una figura. Ahí él no reconoce, él aquí todavía no se reconoce como apóstol. ¿Sí? Si ustedes ven la cronología, se reconoce como apóstol hasta Romanos capítulo 1, ¿no? Así como llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pasó mucho tiempo, aquí él no se autonombraba apóstol. Espérense, yo aquí estoy el apóstol ungido. No dijo eso. No. Pablo el pequeño, cuando era pequeño, cuando él quería no dar cosas contra la religión, porque fue el encuentro que tuvo con el Señor de Pablo,
Saulo, dura cosa te es contradecirme. Él quería agradar a Dios. Bueno, pero entonces miren, la figura es Paulo, dice, significa pausa, cesar, parar, desistir, pero también terminar. Entonces, si ustedes están teniendo un tiempo así que están saturados, no saben ni qué, y lejos de que den el brinco y lleguen a ser esas personas exitosas y no llegan, porque tienen mucha presión, entonces dice la Biblia, el que te va a levantar, el que te va a promover es que hagas un alto, ¿sí? Porque dice que le abrazó. Fíjense lo contrario, miren, lo contrario de Pablo es Saulo, ¿no? Ya voy terminando. Pero Saulo en el hebreo, Shael, es demandar. Entonces lo que les digo, a veces puedes tener presión de tus papás, del sistema, es que tú puedes más. Claro que si eres un deportista, un músico, obvio que te van a llevar al extremo, ¿no? Y va a ser bien para ti, ¿no? Porque cuando no lo haces, entonces vas a ser débil. Pero yo me refiero a la vida cotidiana del joven, ¿no? Cosas que te están presionando y no sabes ni qué. Entonces Dios no te está mandando una demanda. Porque dice la Biblia que Dios es fiel y no nos va a dar más de lo que podemos resistir. Aunque Pablo a veces se sintió también, el que escribió eso también dijo, fui superado más allá de mis fuerzas. Lo dijo también las dos cosas. Pero entonces él recuerda cuando Eutico y dice, no le mandaron a Saulo el que demanda. Le mandaron a Pablo el que hace un alto. A ver, espérame, ¿qué pasó? No, pues es que tengo mucha presión. Y le abrazó, lo rodeó con sus brazos. Fíjense esa palabra, abrazó. Me gustó porque dice agarrar, caer, recostar, aligerar. Pero me gustó que usa la palabra volar. Le ayudó a volar. A ver, ¿cuál es tu carga? No, pues es que entonces ustedes lo que quieren compartirle es de que tienen que reconocer como cuando Jesús dice, echa sobre mí tu carga. ¿Qué te carga? ¿Cuál es el problema? No, pues nada más, a veces quizás es un asunto de forma y no de fondo, ¿no? Es que, ¿cuál es el problema? ¿Lo que te está pidiendo? No. Lo que me molestó es cómo me lo pidió. No me molesta que lavar los trastes. Me molesta cómo me pides que lave los trastes, ¿no? No me molesta hacer mi quehacer, pero me molesta la hora en que quieres que lo haga, no sé. Pero ustedes tienen que tener la capacidad de poder ser abrazados, ¿no? O sea, de cesar, así de, voy a respirar, me voy a calmar, voy a analizar, a ver cuál es la carga, cuál es el problema real. Pues para que entonces lo puedan resolver, porque si no lo reconocen, entonces van a pensar como aceptar lo que el mundo dice, la presión de la iglesia, etcétera, y todo quizá a lo mejor es para nuestro bien, como Eutico, o sea, una semilla del bien. Todo eso era para formar su bien, algo bueno, ¿sí me explico? Pero entonces tienes que parar, estar dispuesto, y entonces dice la Biblia en Isaías, de los que confían en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, remontarán las alas, como el águila. A veces no sé las etapas de su vida, bueno, no estoy terminando, pero voy terminando. Dice una canción que escuchamos, ¿no? De Redimido, dice, yo corrí en fe tras lo que no se veía. El esperar en el Señor a veces es así, que no sabes, simplemente sabes que vas en pos del Señor. Así te va a tocar a veces, ¿no? Pero el punto es que dice Isaías, ¿no? En la palabra, dice, los que esperan en el Señor. Entonces, Señor, yo espero en ti, no sé, no entiendo, no logro ver hoy, pero sé que es lo mejor. Y seguir avanzando, ¿no? Y terminamos. Dice, volviendo arriba, ya terminamos, después de partir el pan y comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. El amanecer es también cuando tú ya puedes ver la realidad, cuando pasan su etapa de adolescencia hormonal y demás, ¿no? Cuando cumplan los 21, o los 20, porque es 13, 19, 20, ¿no? A los 20 más o menos, hasta el amanecer, se marchó. Pero miren verso 2, se llevaron vivo al muchacho, a Eutico, y quedaron grandemente consolados. Entonces, o sea, ahorita no sé la etapa que estén viviendo en su vida, pero confíen en lo que han sembrado. O sea, hay cosas que a lo mejor, ¿y de qué me va a servir tanta Biblia, no? En algún momento, cuando tú te dispongas a morir de ti mismo, del Señor, enséñame lo que dijo el hermano en sus palabras de encerar, pulir. Cuando te enfrentes a la guerra espiritual, para eso me servía, para eso te servía, para eso era importante cada clase. Amén. Entonces, y déjense abrazar no va a ser Pablo el que te va a abrazar, es Dios mismo el que te va a abrazar esta tarde, que te va a decir, te va a aligerar, a ver, hijo, ¿cuál es la carga? ¿Cuál es el problema? Y con él le puedes decir sincero, me molesta esto, o sea, es que ni yo me entiendo, Señor, pero ayúdame a entender, o sea, muéstrame tú, ¿qué fue lo que me molestó realmente? Y él te va a decir, no, mira, realmente lo que pasa es esto, y puede ser en un sueño, ¿no? Muchos no nos habla de manera audible el Señor, ¿no? Te habla en sueños, te pone un personaje a quien tú respetes, ¿no? A quien tú estimes, y que te va a dar un consejo, quizá el abuelo, no sé, alguien que estime, y te va a hablar y te va a mostrar las cosas claras, este es el camino, o simplemente te va a mostrar y tú vas ya sé qué decisión tomar, ¿no?
Pídele eso al Señor esta tarde. Entonces hacemos una oración cortita y terminamos. Amén. Padre Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias por la vida, por tu misericordia, por esta palabra también que nos permites estudiar, meditar y compartir, Señor, también. Te pido, Señor, por los jóvenes que están aquí, te pido por los que vayan a ver este video, escuchar este mensaje también. Tú sabes lo que cada una está viviendo, atravesando en su casa, en su escuela, en su vecindario, físicamente quizá las hormonas, a todos nos afectan en algún momento de nuestra vida, Señor. Y nosotros solamente queremos hacer un alto esta tarde, y quizá mucha gente nos considera muertos, quizá mucha gente los considera como con un pie en el mundo, a cada uno de los jóvenes, cada una de las señoritas, Señor. Pero quizá, como dice tu palabra en este relato muy concretamente, lo único que está necesitando es un abrazo del Padre, un abrazo de ese siervo, no del que demanda. Sabemos lo que tenemos que hacer, somos una semilla, tú has puesto palabra en tus jóvenes, en tus hijos, en tus hijas. Saben qué tienen que hacer, tienen metas, expectativas grandes, presión también, yo lo sé, Señor. Te pido en esta tarde que tú les aligeres la carga. ¿De qué manera? Como lo dice tu palabra, que los que esperan en ti, tú les vas a dar nuevas fuerzas. Dice ese verso que tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna, es aquel que se ha desanimado, aquel que ha sido no solo vencido, sino quizás se ha rendido, ya no quiere, por él mismo, ya no quiere, ya no le ve solución a la situación que está enfrentando, Señor. Así como veíamos ese sueño y esa palabra técnica de la hipnosis, pero que al final lo que nos enseña es que tenemos que enfrentar nuestros traumas, nuestras realidades, las cosas que no son tan agradables de enfrentar en la escuela, en el trabajo, en nuestro vecindario, en la familia, Señor, en nuestra casa, yo no sé. Ayúdale a cada uno, Señor. Sea con tu voz, sea a través de sueños, sea a través de tu palabra, Señor, pero háblale a cada uno de tus hijos y sobre todo, Señor, por el Espíritu te pido que cada uno, cada una pueda sentir ahorita o en esta noche, Señor, tu abrazo, el abrazo del Padre, ese abrazo que va a aligerar, ese abrazo que quita las cargas, ese abrazo que quita las culpas, ese abrazo que quizá los discípulos levantamos muertos a los jóvenes, pero cuando fue Pablo, cuando fue el Padre el que levantó al joven, lo entregó vivo. Cuando fue él, hubo consolación, hubo gozo, pudo ver un nuevo amanecer ese joven, Señor. Así te ruego por cada uno y cada una que puedan ver ese nuevo amanecer que tú ya has preparado de antemano para nosotros, Señor. Que como dice tu palabra, tú fuiste inmolado antes de la fundación del mundo, Señor. Ninguno de los errores que lleguemos a cometer te sorprende. Tú lo tenías previsto. Solamente muéstranos la salida, Señor. Que no nos quedemos dormidos ahí esperando si somos amados o cómo nos ves. Que podamos tenerlo claro esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Bueno, pues ahí sí me ayudan, por favor. ¿Estaba cortando? Saludos a Rodrigo. Oh, saludos, hermano Rodrigo, bendiciones. Hasta allá está México. Y pues gracias por conectarse, bendiciones. Nos vemos por allá. Y luego ya cerramos aquí. Rodrigo.